hoy, pero hoy estuvo fresco. Buena Que- mejora, entonces. De hecho, estoy con un Con poquita suéter. ropa. Con- Así que bueno. Bueno, don José Luis, Realmente, estamos con usted. Ya le dimos sí. el rol de anfitrión por si necesita compartir pantalla Bueno, o, ¿verdad? Lo que muchas usted gracias. desee. Y de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos acá. No, yo nuevamente agradezco la participación, la invitación de todo esto. Bueno, hoy nos toca ver el capítulo 2. La idea era presentar los dos capítulos, de hecho, como de alguna manera una reflexión o un relato fundante de la comunidad cristiana. Y para eso San Lucas utiliza como un modelo la iglesia de Jerusalén, la comunidad de Jerusalén, como un lugar, nada más, en el cual aparece justamente como modelo de cualquier comunidad. Dice, cualquier comunidad debería haber atravesado, debería atravesar lo que está comentando Lucas. No sé si habría alguna apreciación breve o alguna pregunta sobre lo que vimos la semana pasada, que era esa preparación o algo así. No sé cómo lo que digan ustedes, si seguimos adelante o hay alguna pregunta que quedó medio pendiente o algún comentario. Bueno, o no se animan o no hay. Bueno, vamos a comenzar el capítulo 2 que es bien rico en materia y bien rico también en mensaje que puede encontrar allí. Vamos a abrir nuestra pantalla a ver si encontramos. Muy bien. Lo que vamos a ver en este encuentro hoy es el relato de Pentecostés. Un relato que todos conocemos de muchísimos lados, muchas veces que lo hemos leído y que lo hemos escuchado. Yo voy admitiendo, perdonen, los que van apareciendo. Bien. Yo lo voy a ver de aquí, pero entiendan que todo esto está entremezclado con notas y comentarios en el medio y tachados y todas esas cosas, pero lo voy a leer desde aquí, ¿m? Como para que todos podamos seguir una lectura. El relato comienza con lo que conocemos nosotros como el hecho de la venida del Espíritu Santo. ¿M? Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno lo oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían, ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los escucha hablar en su propia lengua? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Unos a otros se decían con asombro, ¿qué significa esto? Algunos burlándose comentaban, han tomado demasiado vino. Todo esto va a anticipar y a predecir lo que será después el discurso de Pedro. Perdón, vamos a poner aquí. Bien. Eh, Bien, vamos a relatar un poquitito lo que ocurre aquí. Es un relato que conocemos muchísimo de Mario Laos. Yo quiero ver algunos puntos que son importantes. Eh, el relator pone aquí que todo va a ocurrir el día de Pentecostés. Estamos hablando de Pentecostés, la fiesta judía, claramente. Sobre esto hay bastantes cosas escritas. Yo, si quieren, después les voy a mandar algunas páginas de este libro. ¿M? Se lo voy a pasar a través eh, de David, El judaísmo. Es un libro con
la historia, la tradición y el diálogo, y que está traducido, es de Dominique de la Maisonneuve, y está traducido por Marta Bajwich, una hermosa amiga mía religiosa de Sion, Argentina. Así que lo guardo con mucho amor porque ella lo tradujo, y porque ella también me lo regaló. Así que les voy a pasar unas copias de algunas frases de este libro. Pentecostés es una fiesta judía conocida también con las fiestas de las semanas o Shavuot. Seguramente ustedes lo conocerán mucho. En principio, la fiesta de Shavuot tenía que ver con las semanas de presentación de cosechas y se hacía en el templo de Jerusalén. Con el tiempo, haciéndolo breve y muy reducido, esta fiesta se asoció mucho a Pentecostés, perdón, a Pesaj, a la Pascua, se asoció a la Pascua y se la ponía como en relación a la Pascua, 50 días después de la Pascua. Y también, pasando de la fiesta de las semanas de cosechas, se la asoció al don de la Torá que Yahvé Dios le entregó a Moisés en el Sinaí. Todo esto genera un marco religioso para el relato. Pentecostés es algo religioso y tiene que ver entonces con todo lo que está ocurriendo en nuestro relato. Jesús había muerto hace unos tiempos. El libro de los Hechos comenzó diciendo que se le apareció durante 40 días a los discípulos, todo ese tiempo, y a los días nomás en Pentecostés, en los 40 días, Jesús es llevado al cielo, y en esta situación de ausencia encuentra a la comunidad, aunque aquí no lo diga, encuentra a la comunidad en una actitud de oración. Así lo habíamos dejado nosotros a la comunidad en el capítulo 1, que estaban todos reunidos en el mismo lugar, con María, la madre de Jesús, etcétera, etcétera. Y además habían también orado para elegir al sucesor de Judas, que eligieron a Matías, y muestra a la comunidad por ahora en un estado simplemente de oración. En este estado de oración, de vida comunitaria, de encuentro, de expectativa, ante la ausencia de Jesús, va a venir esta experiencia. Así como, y tenemos que leerlo dentro del contexto religioso también de Israel, porque para Lucas es importante que así como Dios dio en el Sinaí la Torá, con rayos, con truenos, con vientos y con relámpagos, recuerdan el relato del Sinaí, donde Dios entrega la Torá, en un contexto también similar aquí, el Señor envía el Espíritu. Así como el pueblo recibe la Torá, así este nuevo pueblo recibe también el Espíritu. Es como una especie de paralelismo entre ambos hechos, pero vamos a ver que hay grandes diferencias entre esos dos hechos. Pero ya están puestos, nos pone en clima el ruido, el viento, el fuego, y aparece algo diferente. Independientemente del tema de las lenguas como de fuego, que es una imagen simbólica, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Y aquí viene una cosa interesante, porque algunos comentaristas consideran que este relato de Pentecostés está conformado por dos capas de tradiciones literarias. Fíjense que desde el capítulo del versículo 4 al versículo 12, hay como un intermedio. Este intermedio podría ser un relato diferente, del mismo hecho. Una interpretación diferente que se transmitió de una manera diferente en grupos diferentes, pero que el autor del relato final, del texto final, pudo congeniar ambos relatos que tienen sus diferencias. De hecho, si saltamos del 4 al 12, observen que no pasaría absolutamente nada y que no necesitamos a este relato. Si yo continúo diciendo, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse,
Unos a otros se decían con los hombres. ¿Qué significa esto? Algunos burlándose comentaban, han tomado demasiado vino. Fíjese que no necesitamos eh, este texto, este bloque de texto, que tiene más elaboración, para entender lo que estaba pasando. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta sobre esto, gente? ¿Vamos bien? ¿Mm? Bueno, continuamos entonces. Eh, y vamos a ver que hay una gran diferencia entre este texto y este texto, entre este relato y este relato. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones del mundo. Hay otra versión, también muy antigua, que en lugar de decir judíos piadosos, dice hombres piadosos. El contexto del relato y la antigüedad del texto correspondiente hace pensar que el texto más original de esta pequeña unidad tiene que haber sido judíos piadosos, porque estamos en un contexto todavía dentro del judaísmo. Y sobre todo porque después se va a hablar de eso. Pero eh, estamos hablando de judíos piadosos y tiene que ver con el contexto de que estábamos en un contexto de Pascua, de celebración, etcétera, etcétera. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones del mundo. Y acá ya me está mostrando que esto que está pasando, si bien no es todavía una tarea misionera, es el primer efecto del Espíritu, que es llegar a... Bien, al oírse este ruido, se congregaba la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno podía hablar en su propia lengua. Bien, aquí hay una diferencia entre hablar en lenguas diferentes o escuchar hablar en su propia lengua. Es diferente la apreciación. Una cosa es que uno hable en diferentes lenguas, y otra cosa es que uno hable en una única lengua y que los otros lo escuchen. Entre estas dos versiones, al juntar los dos textos, lo que nos quiere mostrar el relator es que la comunidad cristiana que empieza a vivir Pentecostés va a ser capaz de llegar a todo el mundo y ser comprendida por la diversidad de la humanidad, más allá del idioma que se hable o más allá del idioma que se escuche. Pero además, la capacidad que va a tener esta comunidad cristiana, que como modelo de todas las comunidades cristianas, es hacerse entender, hacerse entender. Hay algunos que todavía no tienen cerrado el micrófono, por favor. Es la capacidad que tiene la comunidad cristiana de hacerse entender, de hacerse recibir, de ser recibida por el resto del mundo. O sea, no es necesario que los demás aprendan el idioma de la comunidad cristiana, sino que la comunidad cristiana podrá llegar y puede ser comprendida por los demás. La pregunta, ¿acaso no son galileos? Es una pregunta ofensiva, peyorativa incluso, una pregunta hasta discriminadora. Porque la palabra Galileo en este tiempo es una palabra despectiva, se consideraba a los galileos como personas, como hombres, como mujeres, en inferioridad de condiciones con respecto a los judíos. Eh, por eso a Jesús tampoco lo aceptaba en un primer momento, porque decía Jesús de Nazaret, que es de la región de Galilea, de Nazaret puede salir algo nuevo, algo bueno. Es una manera despectiva de considerar esta región, ¿no? Y sin embargo, estos que son galileos son capaces ahora de hablar en su propia lengua, de hacerse escuchar en la propia lengua de los demás y dar un salto, y salir a hablar de un modo diferente. ¿Cómo es que cada uno de nosotros lo oye en su propia lengua?
Los oye, los oye. No dice que ellos hablan mi lengua, sino que yo los escucho en mi lengua. Son dos cosas diferentes. Sería la glosolalia, algo que rescata San Pablo en 1 Corintios 12, hablar todas las lenguas, y que San Pablo no estaba muy de acuerdo con esto, salvo que hubiera un intérprete, como dice en 1 Corintios 14 también. Cada uno lo oye hablar en su propia lengua. Con admiración y estupor decía, son galileos. ¿Y cómo es cada uno sobre su propia lengua? Y acá aparece una lista, fíjense, una lista de lugares, regiones, países, actos en la Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia Menor, Frigia y Panfilia, Egipto, en la Liga Cirenaica y los peregrinos de Roma. Estos son lugares. Y aquí vienen grupos humanos, más allá de los lugares, judíos, prosélitos, cretenses y árabes. Aquí está como representada la humanidad. Hay muchísimas opiniones de muchísimos autores aquí, eh, en el cual quieren explicar por qué ¿Por qué se ponen estos lugares? Algunos dicen son lugares que abarcan desde el oriente a occidente, otros dicen son los lugares no paulinos, ¿eh? Otros dicen son los lugares donde había cristianos. No sabemos, hay muchísimas interpretaciones de este texto, pero lo cierto es que en definitiva todos van a coincidir en que la intención del autor es mostrar que estaba ahí representada la humanidad. Ahí estaba representada la humanidad. Y otros agregan, así como hace mucho tiempo, muchos años, un grupo de hombres estaban edificando una torre para que todos hablen el mismo idioma, y Dios los dispersó en diferentes lenguas y empezó la confusión, que eso quiere decir Babel. Así ahora, estos mismos hombres, aunque siguen hablando diferentes lenguas, porque no dicen aquí que todos hablan la misma lengua, en cualquiera de los casos es hablar en distintas lenguas o escuchar en la propia lengua, nunca se habla de una unidad de lengua. Así, de esta manera, se recompone también lo que se destrozó en Babel. Ahora, ¿por qué se recompone? Por la fuerza del Espíritu. Antes, en Babel, la fuerza de Dios destronó Babel. Aquí, la fuerza de Dios convoca a la humanidad, pero no les quita la originalidad de cada una de las lenguas. Piensen que las lenguas identifican las culturas, la identidad de un pueblo, la identidad de un grupo de hombres y mujeres, con sus tradiciones, con sus proyectos, con sus tierras, con sus estructuras. Esta comunidad no atenta contra esa diversidad porque no busca una uniformidad, sino lo que busca es una unidad en esta diversidad. Y eso logra el Espíritu Santo, que es el espíritu de unidad. Por otra parte, por otra parte, en este relato, lo que está ocurriendo es lo que Jesús les había anunciado en el capítulo 1. ¿Se acuerdan que lo vimos nosotros? Eh, el Espíritu Santo en 1:8. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. De alguna manera, esto se está realizando, se está realizando. Por otra parte, también tenemos que recordar que, según el libro de Lucas, el Evangelio, Jesús, antes de comenzar su misión, en el capítulo 4, recibe también, él reconoce la presencia del Espíritu Santo. Cuando le entregan el libro de Isaías a Jesús en la sinagoga, él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me envió a anunciar la buena noticia a los pobres, etcétera, etcétera. Eso, eso inició
la vida de Jesús pública, en su predicación pública. Lo mismo va a ocurrir acá, haciendo un paralelismo entre Jesús y la comunidad. Desciende el Espíritu sobre Jesús y sale a anunciar. Desciende el Espíritu sobre la comunidad y va también a ir a anunciar. Estos son los paralelismos que le gusta a Lucas. Y así como le ocurrió a Jesús, que también cuando termina de decir esa frase, esto se ha cumplido hoy, muchos quedaron admirados, y decían, pero este no es José, el hijo del carpintero, etcétera. Acá lo mismo. ¿Qué significa esto? Todo esto que está pasando. ¿Qué significa esto? Entonces, algunos, burlándose, comentaban, han tomado demasiado vino. También a Jesús se lo enfrentaba y no se le creía, no se lo aceptaba, no se lo acogía, sino que se lo descalificaba, o porque era un borracho, o porque era un comilón, o porque se juntaba con prostitutas, o porque no cumplía el sábado, etc. Entonces, de alguna manera también lo que le va a pasar a la comunidad es lo mismo que le pasó a Jesús. Y lo que le pasó a Jesús anticipa también lo que va a pasar a la comunidad. Bien. Ahora, este Pentecostés, no es el único Pentecostés, redundando la palabra porque además no debería llamar así, no es la única venida del Espíritu Santo que aparece en Hechos de los Apóstoles tampoco. Y aquí le dejo la referencia en Hechos 10, 1, 48. Si ustedes se acuerdan, es el encuentro y el relato sobre el encuentro entre Pedro y Cornelio, un pagano. Y allí, en ese encuentro, también desciende el Espíritu Santo. Vamos a leer 10, 44, 48 de Hechos, para que vean que hay ciertas similitudes entre ambos relatos. Simplemente ese pequeño texto. Todavía estaba diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. Los creyentes circuncidados que habían acompañado a Pedro se admiraron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los paganos, porque le oían hablar en diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Entonces Pedro dijo, ¿acaso alguien puede prohibir que se otorgue el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo, al igual que nosotros? Y ordenó que los bautizaran en el nombre de Jesucristo. Luego les pidieron que se quedaran con ellos algunos días. Se cumple también lo que había anunciado en su momento Juan el Bautista, cuando decía, yo los bautizo con el agua, pero va a venir alguien que los va a bautizar en el Espíritu Santo. Fíjense cómo todo va conectándose. Lo que aparece aquí en este encuentro entre Pedro y Cornelio ya es la incorporación de los paganos. Ya es la incorporación de los paganos. Si bien todavía no se sale de la zona de Palestina, porque eso ocurre en Cesarea, no se sale de allí, después Pablo sí va a salir de allí y va a hablar hacia otras tierras y otros lugares. Bien, esto es el relato de Pentecostés, que termina con una burla, Salimos de la presentación de las cosechas reunidos en el mismo lugar, que podrían ser esa casa en la que se encontraban estos 120, ¿se acuerdan que lo había visto la vez pasada? A este lugar del cual todavía no sabemos qué número de personas hay. Bien, yo ya hace media hora que estoy hablando. Si alguien quisiera hablar algo y comentar algo. ¿Yo puedo? Sí, por favor. Ando media perdida entre Pascua, Shavuot y Pentecostés. Muy bien. Perfecto. ¿Quién es el que habló? ¿Quién habló? A ver, que no lo Estela. encuentro. ¿Eh? Estela de México. Estela de México. Ah, muy bien, Estela de México. Pero puede ser que no te vea. Ah, sí, ahí te veo. Estela Salazar. Bien. Hoy. Eh, eh, Está muy bien la pregunta, Estela, está bien hacer esa pregunta para que todo nos quede bien claro. Los judíos tenían
algunas fiestas que se llamaba fiesta de peregrinación. Una fiesta de peregrinación era la Pascua, tenían que ir al templo. Otra fiesta de peregrinación era Shavuot, que también tenían que ir al templo. También se empezó a llamar Pentecostés después porque se celebraba unos 50 días después de Pesaj, después de la Pascua. Eso los judíos lo celebraban. En el folletito, en los, ¿cómo es? En los capítulos de este libro que les mostré antes, que yo les voy a mandar, está bien explicadito todo eso, pero eso es así. Tenemos Pesaj y tenemos Shavuot. Esas son las dos fiestas judías de peregrinación. Esto ocurre en la fiesta de Shavuot, que en griego se la llamó también Pentecostés, que son 50 días después de Pascua. Es una fiesta judía. Ahora, en Pentecostés ocurre este milagro, por así decirlo, que es la venida del Espíritu Santo, porque Dios allí convoca al pueblo, todavía pueblo de Israel, a recibir este Espíritu Santo y ser bautizados en ese Espíritu Santo. ¿Mm? ¿Se entiende allí? Sí, cuando yo estuve allá en Jerusalén, la maestra que nos daba las fiestas judías nos reunió con vino y con nueces y con ciertos frutos secos para festejar el Shavuot. Esa Sí, es la fiesta, ¿sí? esa es la fiesta de Shavuot, sí, Ok. exactamente, sí, sí, ¿Es sí, sí. comer las primicias o lo que termina? No, Es porque es la, es primavera. hay varios momentos, y la última de la semana, la última de la semana, que son la fiesta de Shavuot, sin duda es una fiesta de peregrinación que se celebra en el templo, pero al no haber más templo ahora, se celebra en las casas. Ah, ok. ¿Mm? Se Ya. celebra en las casas. ¿Mm? Esto se celebraba antes en el templo. Ahora, como se celebra en las casas, siempre se celebra en familia con una comida ritual, donde se incluyen esas comidas que vos acabas de mencionar. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Bueno, eh, vamos al segundo elemento que aparece aquí, que es, a ver un poquitín, a ver, esperen un segundito. Ahí está el discurso de Pedro. Perfecto. Bien. Después de esto viene el discurso de Pedro, que ya conocemos de muchísimas veces que lo hemos leído. Es muy interesante el discurso de Pedro, porque Pedro le está respondiendo a este grupo de gente que dice que tuvieron demasiado vino. ¿Mm? Eso es lo primero que va a ocurrir aquí. Por eso él les va a decir: estos hombres no están ebrios como ustedes suponen, ya que no son más que las 9 de la mañana. Entonces, le va a decir tan temprano, si bien las fiestas de Shavuot, como en todas las fiestas, se bebía vino, no se bebía hasta la tarde o hasta el mediodía. Entonces, le va a responder con eso. Pero antes, observen esto: Pedro, poniéndose de pie con los 11, ya está Matías, así que es Pedro más 11. Pedro aparece aquí como portavoz de toda esta comunidad, y poniéndose de pie es una manera de enfrentar, de hacerse cargo, de conducir, de liderar y de ser el portavoz. Pues se levantó la voz y dijo: hombre de Judea, fíjense, de Jerusalén, los que habitan en Jerusalén y todos los que habitan en Jerusalén, voy a explicar lo que sucedió. Voy a dar yo la interpretación de esto, porque ustedes son tan burlones que no lo van a entender. Estos hombres no están ebrios, como ustedes suponen, ya que son más de las 9 de la mañana. O sea, a la burla, ¿eh? responde con una ironía. Responde con una ironía.
sino que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, que aparece el texto, Joel 3:1 y siguientes, dice el Señor: derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. Fíjense que entonces, antes de continuar, les quiero mostrar esto. Fíjense la manera que el relato pone: ustedes dicen que están ebrios, yo digo que tienen espíritu. Hay una gran diferencia entonces en ver la situación. Para algunos es una borrachera, para otros ha venido el espíritu. Dice el Señor: derramaré mi espíritu sobre todos los hombres y profetizarán sus hijos y sus hijas. Los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. Más aún derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras y ellos profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo, signos abajo en la tierra, verán sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor grande y glorioso, y todo el que invoque del Señor se salvará. Fíjense, yo aquí les puse la comparación entre los dos textos. Lo que dice Joel en verdad y lo que dice Lucas, que dice Pedro. Hay algunas diferencias que son muy importantes. Joel dice: después de esto yo derramaré, después de lo que pase algo, después algo que va a pasar. Es más bien una visión casi apocalíptica. Sin embargo, Pedro dice: en los últimos días. Hay una diferencia muy grande, porque para Pedro, perdón, los últimos días significa que ya ha llegado el fin de los tiempos. Perdón. Que ya ha llegado el final de los tiempos y que por fin se han cumplido las profecías. Ahora, esas profecías que se cumplen no es con el fin del mundo, sino que es la dimensión escatológica que se esperaba. Los servidores y servidoras profetizarán, es lo que estaba ocurriendo allí. Ellos estaban profetizando, y hombres y mujeres, por supuesto, porque esta comunidad que pasó aquí, ellos comenzaron a hablar en diferentes lenguas. No dice, pero en ese mismo lugar, resuenan todas las cosas, vieron aparecer unas lenguas, ¿cómo fue? ¿Ven? Toda la comunidad, seguramente eran las mujeres que estaban también allí. Y si termina: todo el que invoque el nombre del Señor se salvará, hasta acá, pero en Joel había un texto que no está en Pedro, no en el discurso de Pedro, porque sobre el monte Sión y en Jerusalén se encontrará refugio, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que llamen al Señor. Porque ya no va a ser el monte Sión, ahora ya es las casas de la gente, donde se va a juntar. El primer destinatario del discurso de Pedro son los hombres de Judea, y después israelitas, que es más abarcativo. Escuchen. Y todo lo que va a aparecer acá va a ser como un texto y una proclamación profética, donde Pedro va a denunciar a aquellos que mataron a Jesús. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intercesión milagros, prodigios y signos que todos conocen. Todo esto es una referencia a la dimensión humana, a la historia, a la vida de Jesús. Pues Jesús para ellos vivió, realmente vivió. Y así como vivió, ustedes lo hicieron morir. Es una evidencia que lo hicieron morir porque vivió. Y entonces lo que va a hacer Pedro aquí es un espacio de denuncia, como hacían muchas veces los profetas. Ustedes lo mataron o lo hicieron morir, clavándolo en la cruz, el medio a través del cual lo mataron, por medio de los infieles, que son los romanos. Después Pedro, después de la denuncia, va a proclamar al Dios de la vida, pero Dios los resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David, y acá citamos el Salmo: veía así cesar el Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua
canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza. Este relato, este canto del Salmo, es atribuido a David, por eso dijo David todo esto. ¿Qué es lo que dijo David? También mi cuerpo descansará en la esperanza. Va a morir y va a descansar en la esperanza, en una espera, porque tú entregas a mi alma al abismo, ni dejarás que tu fiel sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Lo que dice Pedro, David murió, fue sepultado y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. O sea, está muerto. Y es cierto, David reconoce que va a morir y va a morir en esperanza. Pero como él era profeta, que Dios le había jurado que su descendencia iba a ser sobre otro, por eso previó y anunció la resurrección del Mesías, cuando dijo que no fue entregado al abismo ni su cuerpo sufrió la corrupción. A ese Jesús Dios lo resucitó. David murió, sabemos que está muerto, y acá está la tumba, pero Jesús resucitó. Y si van a la tumba, van a ver que no está. Nosotros somos testigos de esa resurrección porque lo vimos. Exaltado por el poder de Dios, se recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Porque no es David el que subió a los cielos, al contrario, él mismo afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que se ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Por eso, todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Fíjense los grandes elementos cristológicos que hay aquí, que es muy difícil poder detenernos en este rato, pero en principio está lo que llamamos nosotros el querigma. ¿Qué es el querigma? La predicación más original de la comunidad primitiva. Jesús murió para salvarnos por nuestros pecados, Jesús lo crucificaron, Jesús resucitó. Nosotros somos testigos de esa resurrección y Él es entonces para nosotros el Señor y Mesías. Todo esto está diciendo Pedro. Y en este contexto vuelvo al principio. No estamos borrachos, sino que es el Espíritu el que nos lleva a decir esto. A ver, nuevamente, esto que está armado por Lucas, lo que quiere decir es esto. En las comunidades cristianas, en tanto y en cuanto se viva el Espíritu Santo, se viva la presencia, se viva la acción del Espíritu Santo, se pueda recibir el Espíritu Santo, hay que salir y anunciar. Y la comunidad tiene que salir y anunciar. Acá lo hace a través de uno de sus miembros jerárquicos, que sería Pedro, pero todos hablaron en diferentes lenguas, toda la comunidad, todos los 120 que se veía en el capítulo 1, todos hablaban así. Por lo tanto, esto es nuevamente lo que decimos como modelo de comunidad. Lo que está diciendo Lucas es, esto ocurre en todas las comunidades, o debiera ocurrir en todas las comunidades. ¿Ocurrió en la comunidad de Jerusalén? Sí. ¿Ocurrió de esta manera? No sabemos, pero lo que nos está enseñando es que hay que tener el valor de denunciar, que hay que tener el valor de proclamar al Dios de la vida, y lo que termina después es, hay que tener el valor de llamar a la conversión, a aquellos a los cuales está destinado el mensaje de Dios. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Qué tenemos que hacer? Pedro respondió, conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo, para que les sean perdonados los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos, estos son Israel, y a todos aquellos que están lejos. Otra vez, Jerusalén, Samaria, hasta los confines de la tierra, a cuando el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio y les exhortaba que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron alrededor de 3.000. Seguimos aumentando. Arrancamos con 11, sumaron 12, seguimos con 120 y ahora vamos con 3.000. Bien, no podemos decir que esto sea histórico documentalmente como lo decimos, pero sí lo que quiere decir Lucas es que
aunque seas un pescador de Galilea, con la fuerza del Espíritu Santo, tenés que anunciar, denunciar, ¿eh? proclamar, promover, ¿eh? llamar a la conversión, aunque seas un pescador de Galilea, aunque los demás te silencien, porque sos un pescador de Galilea, aunque los demás piensen que estás borracho o borracha, ¿eh? aunque los demás te desautoricen, te cancelen, ¿m? y te ignoren, aún así, con esa fuerza del Espíritu Santo, vos tenés que pararte con la dignidad de los que se paran, de los que están de pie, de los que están erguidos, y anunciar. ¿M? ¿Se entiende esto antes de pasar a otra parte? ¿Alguien que quiera aportar, preguntar o comentar? Sí, buenas tardes, José Luis. Bueno, hay una compañera que tiene una mano. Ah, Adelante. Fresi, sí, muy bien, Fresi. Te escuchamos. Fresi Morales, te escuchamos. No, yo creo que se me levantó solita, perdón. Bueno, bueno, bueno. Bueno, Vamos a bajártela. Ahí está. José Muchas Luis, gracias, de pa- todas para formas. ti, para, perdón, para ver si puedo intervenir yo entonces. Este, es que leyendo a Hechos, por lo menos esta segunda parte del capítulo segundo, se comprueba más la idea de que para Lucas Jesús no era Dios. O sea, el que lo resucita es el Padre. A Mm, diferencia de Dios, si hubiera sido el evangelio de Juan, Juan hubiera dicho que Jesús se resucitó por sí solo, eso por un lado. Y además creo que va mucho con el pensamiento de Lucas como judío, ¿verdad? Que cree en un solo Dios, ¿verdad? Entonces, y Jesús como un enviado divino, como un profeta, por lo menos esa es la interpretación. Y lo otro como un mm, dato más que todo como anecdótico que con el nombramiento de Matías vimos que se echaron suerte. mm, Entonces, te- vemos ese gesto como una connotación positiva, por decirlo así. Mientras que, por otro lado, lo que más se me tenía yo grabado en mi mente era lo contrario, esa connotación negativa que tenía cuando Jesús está en la cruz y que los romanos echan suerte para rifarse el manto. Entonces, o sea, eso demuestra que lo que es echar suerte era una costumbre no solamente judía, sino que también era romana. Gracias. sí, era romana y también de los griegos, los helenistas y en todos lados. Y fíjate que es una manera de interpretar, echar suerte, ¿no? Interpretar como para poder leer lo que ocurre, ¿m? Y poder tomar decisiones con una asistencia externa. En la lección de Matías, ellos rezan y echan suertes, con lo cual hay un diálogo con lo sobrenatural, con Dios en este caso para esto. ¿M? O sea, el echar suertes está bajo el manto, coronado por el manto, de algún modo, de lo que es eh, la presencia de Dios y la oración. ¿M? Sí, sí. De todos modos, también una cosa más para agregar, Melvin, que está muy bien tu observación. La comunidad primitiva, hasta entrado, en y dejemos aquí ya el Evangelio de Juan en otra área, eh, la primera generación, la segunda generación, por supuesto que no tenía la credibilidad de la formulación trinitaria. No hay una formulación trinitaria. Por eso, bueno, la confesión de que Dios resucitó a Jesús. ¿Mm? Por otra parte, nos tendríamos que meter ya en este punto, en lo que estás diciendo, más en un análisis de teología dogmática, donde a ver quién resucitó a quién. Y ya ahí tendríamos que traspasar nuestra, eh, nuestra condición de biblista, digamos, para entrar en lo dogmático, y ahí ya no me atrevo porque implicaría otro registro.
La tradición más primitiva, por supuesto, habla de que Dios resucitó a Jesús por una cuestión muy simple. Jesús es hombre, por lo tanto no se puede resucitar a sí mismo. Eh, y si tuviéramos que seguirlo aún dentro de lo bíblico, Jesús es Dios, pero Dios no se puede resucitar porque Dios no muere. Ahí tendríamos otro conflicto que habría que resolver, más dramáticamente todavía. Eh, pero en el primer caso aparece una cuestión lógica, que es, el que muere es un hombre y así mismo no se puede resucitar. Ahora, si creemos, obviamente que creemos que Jesús ya es dos naturalezas, naturaleza humana y divina, ahí entramos en juego con toda la doctrina trinitaria, de lo cual ya a nosotros se nos escapa la fecha, la hora, el tiempo y todo eso, y estaríamos hasta entrada la madrugada hablando de lo trinitario. La observación está bien, es Dios el que resucitó, el Padre resucitó a Jesús, y eso sí, eso lo podemos afirmar. Si queremos encontrar lo trinitario, hay elementos de bosquejos trinitarios en el mismo discurso de Pedro. Observe que se nombra a Dios Padre, a Jesús y al Espíritu. En el discurso aparece un bosquejo trinitario. ¿Mm? Y si quieren encontrar la Trinidad, por supuesto que acá, no digo que esté la Trinidad, pero hay un bosquejo que se va empezando a armar en las comunidades, de las comunidades cristianas. ¿Está bien así, Melvin? Perfecto, David, muchas gracias. No, gracias a usted. Está Paola, que no te vemos, Paola, no puedes poner la cámara, ¿no? No. Ah, sí, Gracias. Hola. ahora sí. Yo quería saber ¿De esto dónde de sos, que Paola? ¿Perdón? ¿De dónde? ¿De dónde soy? Es que se cortó. Sí, ¿de dónde sos? De aquí, de Serjuc de Costa Rica. Ah, perfecto, porque ya tenemos gente de Perú, tenemos gente de tantos lugares, de Colombia, en fin, Ah, así. Bueno, vamos, Paola, perdón. es que, bueno, no sé si la pregunta es muy sencilla, pero se me ocurrió esto que, digamos, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es Pentecostés, que empezaran a hablar en lenguas. Eran pueblos de varios lugares y eso quiere decir que Dios quería como demostrar, así como cuando Jesús estaba y hizo milagros en curar a la gente, como que vieran el poder de Dios para que la gente creyera, o qué otro significado tiene. Ese es un significado y es muy claro, está muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a este muchacho tan bonito, que se llama ¿cómo? Diga, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Usted, No sé. Joaquín, es mi hijo. Joaquín, bueno, bienvenido Joaquín. Sí, está bien, es una acción poderosa, pero tiene un significado además de que es algo cosa que hacía Jesús, que es que Dios quiere llegar con su palabra a todo el mundo. ¿Mm? Más allá, independientemente de qué lengua se hable, en qué cultura viva, en qué lugar, en qué región, en qué situación esté. Después sí, más adelante, vamos a ver que uno sigue leyendo Hechos de los Apóstoles. Vamos, en la lectura vemos que Pedro hace milagros, Santiago también hace milagros, o sea, también Pablo también, o sea, van a continuar de algún modo la acción de Jesús de hacer milagros. Eso es similar. Pero aquí Dios, así como el pueblo de Israel empieza con el Sinaí y Dios le da la tabla de la ley en el desierto, aquí el pueblo de Dios empieza también una etapa de cumplimiento, de planificación con el don del Espíritu Santo. ¿Mm? Es el don que llega entonces a todos. Y eso es una especie de modelo de lo que ha de ocurrir. ¿Mm? Gracias. Al contrario, Paola. No, gracias. Bueno, y a ver algo más, si no, vamos a Sí. continuamos un poquitito más hacia el final del capítulo 2, pero Una sí, pregunta. Yo había claro. escuchado que en esos tiempos cuando se escribió Hechos, ya no existían los pueblos de medos ni partos, que esos pueblos ya se habían extinguido, o sí existían. No, sí que existían, sí que existían, si no, difícilmente lo nombraría, sí que existían, los conocen. Sí, 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 sí. Por ahí, obviamente, no existían, de mismo modo que existían
en tiempos más antiguos, pero en tiempos del exilio o en tiempos de esa dominación, pero sí que están, por lo menos es el registro que yo tengo. No, en ningún texto leí que no estaban estos pueblos. Sería difícil que los nombre cuando no estaban, porque justamente lo que está nombrando son lugares donde el cristianismo ya estaría. Las regiones esas estaban, así que sí, 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 los grupos estaban. Por lo menos a mi entender, ¿eh? Digo, no quiero tampoco entrar en un debate tan histórico, pero yo considero que estaban. Pero bueno, ahí, si alguien nos ayuda a investigar, bienvenido sea. Bien, no sé si podemos seguir. Mm. Bueno, el final, hay una conclusión interesantísima sobre esto, que es, fíjense qué bonito lo que nosotros también tenemos muy presente, es una vez que Pedro termina de hablar, una vez que Pedro termina de hablar, este, eh, Lucas hace lo que llamamos un sumario. Un sumario es como una especie de resumen, ¿m? Donde se ponen aspectos importantes de lo que él quiere, eh, digamos, simplemente, de una manera simple, lo que él quiere rescatar. Y en este caso es una especie de resumen de lo que es la comunidad. En Hechos hay otros dos sumarios, se los puse aquí, ¿eh? Hechos 4, 32, 35 y 5, 11, 16, se los puse aquí abajo, después se los voy a mandar, porque son elementos similares, ¿eh? Son elementos similares. Un texto bastante conocido, en el fondo lo que está diciendo cuál es el modelo de comunidad al cual nos estamos enfrentando. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Este es el texto, es así. Escuchar y participar. Un santo temor se apoderó de todos ellos porque los apóstoles hicieron muchos signos y prodigios, era lo que preguntaba Paola hace un rato. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según la necesidad de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo. Partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo, y cada día el Señor acrecentaba a la comunidad con los que debían salvarse. Hasta acá la lectura, pero vamos a observar brevemente, pues son 9, en mi casa son las 9:05, en la casa de ustedes serían las 4:05. Fíjense, escuchar y participar. La escucha de la enseñanza de los apóstoles lleva a una participación y no una simple recepción. Participar significa algo activo, algo activo. La vida común se va a expresar, nosotros decimos escuchar la enseñanza, la palabra enseñanza en griego es la didaskalia, que es la enseñanza de los apóstoles. La vida en común es la koinonía, y la fracción del pan es la eucaristía. Tres elementos que aparecen como elementos fundamentales. La didascalia, la koinonía y la Eucaristía. Y en las oraciones. Así que la primera comunidad muestra un ejemplo importante donde afianzar esa unidad. La unidad se afianza en una recepción de credibilidad y de fe en aquellos que han recibido la enseñanza de parte de Jesús, que son los apóstoles. Pero esa escucha es un participar también. Y acá va a describir más o menos qué es la vida en común y la fracción del pan. Lo va a describir un poco. Los apóstoles realizan muchos signos y prodigios, no solamente enseñan, sino que también hacen cosas entre la gente.
No es solamente una función de maestro, sino también es una función de servicio. Todos los creyentes se mantienen unidos, la coinonía, y ponen lo suyo en común. Y esto también va a ser importante por lo siguiente. Fíjense, la acción va a ser vender propiedades, distribuyen el dinero y según las necesidades de cada uno. La distribución no es de igual manera para todos. Con lo cual, si es según la necesidad de cada uno, ya nadie va a pasar necesidad. Algunos biblistas dicen que la dimensión de las bienaventuranzas se cumple aquí. ¿Por qué Lucas dice bienaventurados los pobres? Porque eso es el reino. Porque justamente son bienaventurados porque ya no son más pobres. ¿Por qué no son más pobres? Porque la comunidad se encarga de que nadie pase la necesidad. Esto no quiere decir necesariamente que los demás dejen de tener lo que tienen. Porque vamos a ver, uno puede ver más adelante que hay otra afirmación de Pedro cuando se pelea con Ananías y Zafiras, le dice a Ananías, no estabas obligado a vender el terreno, no estabas obligado a entregar el dinero, lo que hiciste mal fue haber mentido, cuando ellos se guardan el dinero de la venta. Vendía su propiedad y sus bienes y distribuía el dinero. No dice todo, no dice que tuvieran que hacerlo, no dice que es una obligación. No lo dice. Lo que sí aparece como un dato verdadero es que reparte de acuerdo a la necesidad de cada uno. Y para eso la comunidad se solidariza, empatiza, ¿eh? Sabe cuál es la necesidad de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaba diario el templo. Si bien cuando se escribe Hechos de los Apóstoles el templo ya estaba destruido, lo que quiere mostrar aquí Lucas en este relato es que estos seguían siendo judíos, judíos cristianos, porque no había un corte todavía. El corte definitivo va a venir más tarde. Partían el pan en sus casas y por eso mismo las oraciones serían oraciones judías, a la cual no habría que descartar la oración del Padre Nuestro. Porque la oración del Padre Nuestro está documentada, que está en el Evangelio de Lucas, que decir que Lucas conocía esa oración, está también en la tradición de la iglesia, así que no habría que descartar que en las oraciones haya rezado también el Padre Nuestro junto con oraciones judías. Partida del pan en las casas, la Eucaristía se celebra en la casa. No hay todavía un templo para los cristianos. Recién los templos fueron bastante posteriores. No hay templos todavía. Comían juntos con la iglesia de corazón. En las primeras comunidades cristianas, esto se ve también en Pablo, la Eucaristía se celebraba en un contexto también de comida. En un contexto de comida. Por eso Pablo se queja en la primera Corintios, dice, mientras que ustedes se sacian demasiado, hay otros que pasan hambre en sus banquetes. Por eso esto no es la cena del Señor. Por eso se queja Pablo en la primera carta a los Corintios. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. ¿Por qué serían queridos por todo el pueblo? Porque demuestran un solo corazón, demuestran una vida de unidad, una vida de solidaridad, una vida de comprensión. Entonces eran queridos. Y cada día el Señor acrecentaba a la comunidad con aquellos que debían salvarse. Ya entonces aquí, fíjense, la última vez que vimos algún número en esto eran los 3.000. Entonces habíamos pasado de 11, Matías 12, la gente que estaba con Marta, pero con María y todos los demás, aparecen 120, después aparecen 3.000 y después empiezan lo que se agrega. Quiere decir que ya la comunidad se va llenando y ya no se pueden contar, son incontables. Bien, todo esto es más de lo que yo les quería dejar aquí.
Bien, ¿algún comentario o algo que ustedes quisieran ahora agregar? Porque les voy a dejar también alguna tarea. Yo Paula, quería decir, gracias. Es que igual yo no sé qué tan fiel es esta serie a lo que usted, a cómo está la Biblia, ¿verdad? Yo no soy experta, pero estos detalles que nos está comentando me gusta porque me recuerda unas escenas de esta serie, Los Elegidos o The Chosen. Entonces se ve, bueno, a los que lo han visto, se ve, digamos, donde Jesús, que igual, que a cada rato se reúnen como la parte humana a orar, discutir, ¿verdad? En la casa de San Pedro y también la parte humana, digamos, siendo judíos, cuando hacen, creo que era como en la temporada 4, entonces hacen el Padre Nuestro y también con sus oraciones, ¿verdad? Que le decían que nos enseñen a orar. Entonces, todo esto que usted está diciendo me lleva a esas imágenes de la serie. Muy mm, bonito. Gracias. por supuesto que no vi la serie, ¿no? Eh, a mí me llega también a imágenes de ver y de pensar que el Evangelio de Lucas y los otros también, pero el Evangelio de Lucas tiene ese trasfondo. Y también a mí me lleva a la imagen, digamos, más allá de la serie, de la realidad de la gente de nuestros pueblos, que también se reúnen a orar, que también se reúnen a buscar que cada uno eh, esté atento a las necesidades del otro, eh, la solidaridad del pueblo simple, sencillo, la empatía de aquellos que tienen más hacia los que nada tienen, me hace acercarme en mi experiencia de ver un pueblo que busca vivir la solidaridad desde las enseñanzas de Jesús, ¿no? Por eso la importancia, creo yo, de este modelo de comunidad, que debía ser el modelo de comunidad, por supuesto, de cada una de nuestras comunidades, ¿no? Y cada una de nuestras comunidades debería ser modelo. Lo que les falta quizás a algunas de las comunidades para ser modelo es saber reconocer y concientizarse de que tienen al Espíritu. Si tienen al Espíritu, entonces no son una comunidad como si fuera un club, ¿no? Como si fuera una sociedad empresarial o como si fuera un negocio, sino que sería una comunidad de fe y amor. Por eso a lo que apunta el relato es, ustedes no son una empresa, ustedes no son una organización de bien, que hacen el bien nada más, ustedes son una comunidad que se apoyó en Cristo. Y la seguridad que se apoyó en Cristo está dada por la continuidad de los apóstoles. Y la seguridad que está allí es que está presente el Espíritu, que también está presente en Jesús. Entonces, eso a mí me impulsa a tener una experiencia importante. Y lo que se enseña es eso. Yo no vi la serie, la verdad es que no la vi, por lo tanto no puedo hablar absolutamente nada de esa serie. Además, las series a mí ya me aburren sobremanera. Se me hablaba de cuarta temporada y yo ya me aburrí, me cansé, me distraje, busqué hacer otras cosas. Pues. Las series que son infinitas también Pero eso es una cuestión personal ya. Y además por defecto profesional ver una serie sobre los apóstoles ya me causa medio espanto, porque por de formación profesional, decir, no, pero esto no está en ningún evangelio, esto lo inventó, acá me junto Lucas con Mateo y un evangelio apócrifo, nada, entonces me cuesta muchísimo para meterme en ese tipo de series. Pero si nos ayuda, está bien, si nos ayuda, está bien. Bien. ¿Quién más? Alguien que quiera ayudarnos. Tal vez alguien que quiera preguntarnos algo, comentar algo. Ya es las 9:10, por Dios. A a ver, tengo a Rosa, ¿no? A Rosa y a Erika también. Sí, sí, Rosa Ay, María. yo sí, es que viera, don José Luis, que para mí es tan bello y esperanzador eso ese relato y eso que se dice de esa comunidad unida, solidaria,
que el dolor de uno sea el dolor del otro y la alegría de uno sea la alegría de otro, Mm, ¿verdad? ¿Qué mundo más bello sería? Sería un claro. mundo precioso si nos dejáramos de tanto egoísmo, de tanto orgullo, de tanto acaparar, ¿verdad? Mm, Qué sí, belleza. Y le digo, sí. y a mí siempre, siempre me ha fascinado esta parte, ¿verdad? Claro, claro. Eh, bueno, donde los discípulos en su momento compartieron y habían esas comunidades, ¿verdad? De verdad que se Mm, repartían. no Inclusive sabemos eso. no lo sabemos. Es un modelo, es Es un un, modelo. pues eso. Sí, en algunas habrá existido, en otras Ujú. más, en otras menos, pero fíjate que un poquito más adelante, de hecho, de los apóstoles, eh, aparece la transgresión de Ananías y Zafira con esto de que ocultaron plata que tenían que poner en la comunidad y mintieron. Quiere Sí, decir que más o menos. sí, Perdón, Eh, y también el conflicto con las vidas helenistas. el conflicto con las viudas helenistas y bueno, este, es decir, la iglesia siempre tuvo pecado original también, ¿no? Así sí. que, pero me parece, Rosa María, que es importante que esté escrito porque es un modelo, es una utopía, es algo a seguir. ¿M? Y Ujú. tenemos los fundamentos a seguir. A lo largo de la historia de la iglesia ha habido en algún momento comunidades que vivieron así, después, bueno, con el tiempo van cambiando. Yo creo que la mayoría de las comunidades religiosas, de muchos religiosos y religiosas, tenían o tuvieron esta inspiración y después, bueno, nada, se va mundanizando todo, pero sigue siendo un modelo, sigue siendo un modelo y sigue siendo lo que queremos. Queremos que sea así, queremos que sea así. Así que bueno, por eso quizás más que bien es una expectativa para seguir trabajando, ¿no? No, Claro que sí. Bueno, muchas gracias, don José no, Luis. gracias Rosa María. ¿Alguien más que quiera aportar algo antes que yo les dé una tarea? Y me Ok. vaya y lo deje en Ah, paz. Erika de Rosario. Nicaragua. Ah, Erika, perfecto. Ah, Nicaragua, muy bien. Erika, adelante. Ok, habían muchas cosas que me quedan ahorita resonando en mi cabeza de las enseñanzas que hemos tenido. Es una cosa, lo del don de lengua, que siempre se ha dicho varias cosas y varios temas al referente del don de lengua. Yo lo siento que era para unir, como usted bien lo explicó, no era, es caso contrario de la Torre de Babel. Sí. También otra cosa que lo anoté, porque son 4 puntitos que me gustaría pues que me dijera. La vida de los judíos sin templo, que siento que eso fue lo que nos enriqueció a nosotros como cristianos, la vida de judíos sin templo, en compartir casa a casa y por Mm, haber hecho eso. También otra cosa de que usted recalcó, compartían los bienes de cada uno, no era obligado, no mm, estaban obligados a hacerlo, lo mm, hacían porque era que les nacía, que sentían la necesidad del otro y voy a compartir lo que yo tengo para hacerlo. No que venían los el mismo grupo y le decían, vos tenés, él no tiene, compartilo. No era obligado, era no, no era algo obligado. opcional. No era obligado. Y lo del modelo de las comunidades, que usted dice que está inspirado por el espíritu y que deberíamos de ser así, pero muchas veces como humanos tomamos eso a mí el Señor me inspiró y me dio, y de ahí es donde comenzamos como la Torre de Babel, y nos vamos para acá, y nos vamos para acá, y nos vamos para acá, y comenzamos a hacer Está. un montón de cositas. ¿Cómo hacemos para volvernos otra vez uno? Eso. No, todo lo otro está muy claro y está muy bien. El problema es la última que planteaste, Erika, que es el trabajo de todas las comunidades. Es decir, a ver, uno puede sentir inspiraciones, y estamos de acuerdo, estamos perfectos. Pero es muy importante que en esas inspiraciones uno la pueda compartir con la comunidad, para que lo que uno tiene como inspiración no sea simplemente algo que a uno se le ocurre de un modo individual, sino que tenga en cuenta que esto es para la comunidad y con la comunidad.
Y entonces uno va haciendo un discernimiento también con la comunidad. ¿M? Porque si somos el cuerpo de Cristo, y esto lo marca San Pablo en la primera carta a los Corintios y en otras cartas más, Dios nos dispuso, de alguna manera, para el crecimiento del cuerpo, no para el crecimiento de un miembro del cuerpo. Entonces, la inspiración que uno reciba para hacer una cosa, uno lo tiene que discernir, pero también discernir con la comunidad, ¿no? No, eso no significa preguntarle, sino también comentar, compartir, rezar y comprometerse y no ponerse en contra porque sí. Bueno, me parece a mí que ese sería un criterio, porque si hemos sido criados en comunidad, las inspiraciones son para la comunidad también. Cuando San Pablo se queja del don de lenguas, dice, porque al final habla y nadie los entiende. Por eso él pide un intérprete. Si alguien habla lengua, ponga un intérprete. Pues no se entiende nada. Y además hágalo de a uno para que se entienda algo. San Pablo es muy resistente al don de lenguas, no le interesa mucho. Para él, justamente, después de criticar el don de lenguas, San Pablo dice, pero les voy a mostrar un camino mejor. Y se la habla con 1 Corintios 13, que es el himno a la caridad, ¿no? O sea, este es el carisma que queremos, es la caridad, el amor. Tanto don de lenguas, si no lleva el amor, no sirve. Podría hablar todas las lenguas, pero si no tengo amor, no soy nada. Con lo cual, el don de lenguas es absolutamente secundario, terciario, cuaternario. En la lista es lo que menos pesa. Sobre todo porque si nadie lo entiende, si me sirve solamente para mí, y si en realidad no tengo amor, entonces ya es algo que hay que desechar. Por eso todo tiene que servir para la comunidad, Erika, y eso uno discierne en la comunidad. Tiene que ser dócil al espíritu, también dócil a la comunidad. La comunidad, cuando es empática, discierne con uno y acompaña los carismas. No hay, la comunidad misma hace que cada uno brille, sin que los demás se apaguen. Bien. ¿Alguien más tendría algo para agregar? Yo nada más una pregunta sobre Lucas. ¿Lucas Sí, es más sobre la tradición paulina que sobre la tradición petrina? O sea, se inclina más hacia Pablo, porque luego en Hechos de los Apóstoles ya deja de hablar de Pedro y se enfoca con Pablo. es más, se ha pensado que en algún momento se pensó que Lucas habría sido un discípulo de Pablo. Por algunos fragmentos en el libro de Hechos de los Apóstoles que hablan en primera persona del plural. Subimos a tal lado, bajamos a tal lado, otro fuimos a tal otro. Pero después, la mayoría de los comentaristas actuales te dicen que eso en realidad son unos pequeños libros de navegantes, una bitácora de compañeros que el tal Lucas lo asumió. Pero independientemente de que no pudo haber sido un discípulo directo, pero sí recibió la teología paulina. ¿Mm? Eso es casi indiscutible. ¿Por qué? Porque Pablo, que es muy misionero, Pablo enseña que hay que misionar y Lucas arranca con el tema de la misión. Capítulo 1, serán mis testigos en Jerusalén, Samaria, entre los confines del mundo. Arranca el primer capítulo, si ustedes van a ser mis testigos para todo el mundo. Y lo termina poniendo a Pablo en Roma. Así que es más de ese lado, sí, más del lado paulino. Pero así todo, lo interesante es que en tu observación, Estela, no descalifica nunca a Pedro, Ok. no lo descalifica, lo integra, ¿no? Eh, es cierto que se dedica mucho más a Pablo que a Pedro, su teología es más bien paulina, pero no descalifica a Pedro, no lo pone en un lugar de segundo lugar con respecto a Pablo. No. De Gracias. hecho, lo que acabamos de escuchar en Hechos 2, la predicación de Pedro, es una maravilla. Cómo Pedro lo pone como intérprete del Antiguo Testamento
interpretando a Joel, interpretando los salmos, poniéndose como portavoz, lo pone en un lugar de privilegio, Pedro. Si hubiera sido plenamente Paulino, no hubiera puesto nada de eso, claramente. Bien. Ay, hola. Sí, Rosario. Habla Silvia, sí, sí, de aquí estamos Rosario, está Damaris, de aquí de Nicaragua. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Ay, me disculpa que entré revoloteando, pero no me miraban la manito ahí. Muy Pues, bueno. yo me siento como muy animada porque vean que el hilo que usted trae desde el Primer Testamento me encanta, ¿no? Porque a veces buscamos el Espíritu Santo solamente aquí en el Claro. Evangelio, de hecho, y prácticamente en ese pasaje. Pero como viene, ¿verdad? Desde el Primer Testamento y todo eso, me encanta, me encanta. Y también porque me llama mucho la atención cómo el Espíritu Santo, muchas veces lo tenemos, pero no lo discernimos, Claro. no lo discernimos, no lo vivimos. Creo que en la situación que estamos en Nicaragua, esto como que no, estamos entre un poder muy, muy fuerte, ¿no? Un poder religioso que siempre ha estado y el poder político que nos tiene, pues ojalá que esto no salga, ¿verdad? Porque si no, pues la agarro. Pero estamos en un momento de que el Espíritu Santo lo tenemos como muy, muy, muy escondido. ¿Por qué? Porque no podemos lanzarnos, no nos podemos tirar a lo que a querer decir lo que nosotros queremos. Entonces eso como que me detiene un poco a mí como Silvia, ¿verdad? Ahora, yo encuentro muchísima esperanza, porque Claro. de eso se trata, de encontrar la esperanza y no sentirnos que estamos en los últimos tiempos. Yo diría, estoy como dice Joel, en los tiempos que comienzan, aquí en mi realidad, pues. Pero la esperanza aquí, en el sumario que usted dice, es como encontrar esa esperanza, esa utopía. ¿Por qué? Yo creo que aquí en nuestra comunidad la hemos vivido porque es como nuestra filosofía y de alguna manera la vivimos o la vivimos en algunos tiempos. Ahora no la podemos vivir porque no nos dejan, porque no nos podemos reunir porque pues, es prohibido reunirse. Es prohibido que vean un grupito de mujeres reunidas, un grupito, ¿por qué? Incluso es prohibido pues escuchar la palabra, lo tenemos que hacer. Entonces creo que, pero este último sumario a mí siempre me reconforta porque es como la filosofía de nuestro proyecto aquí en Nicaragua, en nuestro programa, es reunirnos en la calle. Porque para mí yo creo que el Espíritu Santo te lanza a la calle. Es donde hallas la vida, en la calle hallas la vida. Allá encontrás el sustento, lo que el Señor quiere de esa persona, encontrarlo en la calle. En la calle es donde entendés el idioma de todas las personas que encontrás, el adiós, el saludo con la mano. Entonces es donde encontrás y entendés todos los idiomas que el Señor quiere. Es el idioma del amor, el idioma de la esperanza en un momento tan turbulento que estamos aquí en Nicaragua. Muchas gracias. Con esto nos emocionaste, Rosario, nos emocionaste, a mí me conmovió terriblemente. Que eso es, en el fondo es Pentecostés, quizás a veces sin ese viento fuerte y a veces una brisa como la de Elías, sin poder estar proclamando, porque como dice Eclesiastés, hay tiempo de hablar y tiempo de callar, y con la esperanza que nos marcaba también Isaías en su momento, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me envió a tal lado y que lo cumplió en Jesús. Eh, digamos, lo que nunca deberíamos perder es esa posibilidad de juntarse donde dos o tres estén reunidos. Dos o tres. Donde haya más de uno en su nombre, ya está. Eso es una iglesia. No, eso es una iglesia. Dos o tres.
Muchas gracias. Bueno, conmovido. ¿Algo más, gente? Después de esto podemos cerrar hasta con un concilio, lo que dice. Ya acabamos de tener una clase de vida pastoral. Bien. Bueno, dos cosas yo les quiero mostrar, algo que les voy a dar para después, entonces, que lo que a mí se me ocurren como planteos y desafíos, simplemente distribuyendo los temas que vimos, algunos planteos, algunas preguntas, algunas ideas, como para que lo que vimos podamos repensarlo. Se me ocurrieron solamente 8 ítems, nada más. Pero con esto por ahí podemos, yo no lo voy a desarrollar ahora porque para que cada uno o en sus comunidades ustedes lo puedan tener. Yo sé, si les parece, se lo pasaré a David junto con algunas cosas y él se los pasará a ustedes, como para poder también discernir algunas cosas del texto bíblico. De mi parte, si no hay nada más, yo soy infinitamente agradecido de esta invitación. eh, y además agradecido por lo que he aprendido de ustedes en sus intervenciones, en sus preguntas, en sus planteos, todos lo que, lo que nos hacen aprender, ¿no? Porque todos siempre aprendemos de todos y eso es una comunidad. Y poder estar en estos días, he estado en Colombia, he estado en Nicaragua, he estado en Costa Rica, he estado en diferentes lugares de Costa Rica. Eso es una gracia de Dios que es para agradecer. Así que les agradezco a ustedes. Y por supuesto a mi gran amigo David que me invitó a participar de esto. Gracias, don José Luis, y a nombre de Serjug y de la congregación, creo que queremos de nuevo externar nuestra alegría por tenerle por acá, ¿no? La primera vez que podemos tenerle en nuestro espacio, gracias a la plataforma Zoom, y agradecemos Sí, todo el esfuerzo, las enseñanzas, las discusiones. Creo que nos vamos con muchas preguntas, pero también animados y animadas, ¿no? A seguir adelante en la sí, caminata, sí, a sí. muchas gracias. construir iglesia. Así que, pues, nos veremos, esperemos, ¿no? Pronto en el mes de la Biblia, que tendremos a don José Luis, muy Sí, amablemente, que va a sí. estar por allí. Una charlita por allí. Nos vamos a colar, como decimos acá en Colar, Argentina. sí, aquí le aceptamos, la colada. Al La resto de colada. personas, muchas gracias por acompañarnos. Estaremos, como les decía, iniciándola en 15 días el cronograma anual, ¿verdad? En su segunda parte, entonces les invitamos a matricularse, a apartar las fechas del mes de la Biblia en septiembre, que ya se nos vienen. Entonces, invitados e invitadas, una vez más, en nombre de la congregación de Nuestra Señora de Sion, muchas gracias y que estén muy bien en esta noche. ¿No? José Luis, de nuevo, un abrazo hasta Buenos No, Aires. muchas Perfecto, gracias a hasta luego. Muchas ustedes. Que gracias. estén muy bien. Muchas gracias a ustedes Muchas también. gracias. Buenas noches. Un abrazo muy, muy Muchas grande a gracias todos. a todos. Buenas noches. Hasta Gracias. luego. Gracias, buenas noches. Gracias. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Hasta Buenas luego. noches, Abrazo. gracias a Buenas todos. noches. Adiós, buenas Gracias. noches. Un gusto verlas, Adiós a las amigas de de Nicaragua. Un Nicaragua. gusto Muchas verlas. gracias, muchas Silvia. gracias. Hasta Saludos, luego. saludos. Hola, Lidia. Hasta Un luego. gusto verlas a todas. Hola, Gracias, Mari. Nicaragua. Hola. Chao. Chao. Saludos, Costa Rica. Igual, Saludos hasta a luego. todos. Saludos a Gracias. todos. Saludes. Saludos, Nicaragua. De encontrarnos de nuevo. Qué bueno. Chao. Chao, Buenas chao, que noches estén a bien. todos los compañeros. Chao. Chao.